Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Jorge Vázquez y esto es el repaso de lección Escuela Sabática Hope Life. Hoy estoy contento porque tengo junto a mí dos invitados. Voy a dejar que se presenten. A mi mano izquierda tengo a Misael Pedraza. Misael Pedraza, bienvenido. Un gusto Gracias. tenerte con nosotros en esta mesa de discusión. Al contrario, gracias por invitarme. Excelente. Y bueno, pues por acá tengo al buen Francisco Blanco, sus órdenes. Conocido como Taves para algunos de ustedes. Así que pues hoy vamos a discutir un tema bastante interesante, como lo han sido todos los otros temas que hemos venido estudiando en la lección. Y lleva por título Templanza en el crisol, la lección número 10. Pero antes de comenzar a discutir este número de lección, ¿qué les parece si oramos? Y voy a pedirle entonces... Claro. Muy bien, vamos a orar. Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad cada día de aprender, de ser confortados con el poder de tu Espíritu Santo a través de la palabra. Permite que esta conversación, este diálogo pueda ser inspirador para nosotros, para los que escuchan, y que en todo momento podamos disipar aquel dolor, aquellas dificultades que estén en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla, que es la siguiente. A ver, ¿quién se anima de ustedes a responder esta pregunta? ¿Qué es lo que entendemos por mansedumbre? Pues ahí se nos da una definición muy sencilla, ¿no? La definición está sencilla, ¿verdad? Lo que está detrás es lo bueno, ¿no? Sí, que la le vamos a estructura, sacar ¿no? Los fundamentos. Sí, pues tiene que ver con soportar, con soportar la ofensa, con soportar, y no solamente soportar, sino hacerlo sin resentimiento. La reacción que presentas después del agravio, ¿no? Exacto, porque a veces puedo resistir, ¿no? Pero estoy esperando nada más para ir en contra de quien me la hizo, ¿no? Ya. Entonces, tiene que ver con esperar la mansedumbre, pero también hacerlo sin resentimiento. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que en el pensamiento occidental, la mansedumbre y la humildad pareciera que no son bien vistos. Se asocia con alguien, con personas débiles y hasta cierto punto tontas. Sí, por eso es una circunstancia que en la actualidad no es muy bien reconocida, ¿no? Exacto. Y fíjate que también podríamos asociarla con este concepto de humildad, ¿sí? Paciencia y humildad. Quizás son elementos que tienen que ver con la tranquilidad, con el poder ser asertivos en la forma en que reaccionamos. Y creo que son elementos importantes que vienen o que se desprenden, como leíamos o leemos durante esta semana, pues precisamente de esa relación con Dios, ¿no? No son elementos que podamos encontrar en el ambiente donde vivimos, con las personas. Si esas personas lo reflejan, pues es porque lo encontraron, amando al Señor. Fíjense que, aunque estamos ahorita hablando acerca de mansedumbre, no hay que olvidarnos el título de la lección, que es templanza. Y ya hemos hablado de paciencia, humildad, mansedumbre, por supuesto, pero no hay que quitar del panorama ese concepto de templanza, porque parece que engloba todas estas que hemos mencionado. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la mansedumbre con los crisoles que vivimos como seres humanos? Bueno, es que es precisamente, lo primero es enfrentar, como decía, el pensamiento occidental, ¿no? Yo hablo del pensamiento occidental porque este es el que estamos contextualizados. ¿No? Choca con la visión cristiana porque a la mayor manifestación de la perfecta mansedumbre, de la perfecta templanza fue Cristo, ¿no? Entonces, si nosotros como seguidores de Cristo tenemos ese ejemplo o esa, como dirían por ahí, esa vara alta, pues, ¿qué vamos a hacer para llegar a esos estándares, ¿no? Y la Biblia está plagada de un sinfín de ejemplos. De ejemplos, claro, de personas que mantuvieron ese tenor de la reacción ante las dificultades. Y realmente lo que es importante que digamos es que, lo mencioné, pues esta es una cualidad que depende totalmente de nuestra relación con Cristo. O sea, no podemos tenerla como una cualidad o un atributo personal
sin haber tenido una relación personal con el Señor. Sí, es correcto. Tanto en Él encontramos el ejemplo en la forma en que Él se comportó, vamos a así decirlo. Jesús es el ejemplo de resiliencia, quizá de soportar, de callar, que son términos que la lección maneja esta semana. Y en Jesús lo encontramos todo, pero solamente con su presencia en nuestras vidas es como nosotros podemos pues reproducir esa templanza, reproducir esa mansedumbre, claro. Y por supuesto tener esa paciencia, que finalmente la paciencia es un elemento de los santos de los últimos días. Y que es, ¿no? otro término que se añade, ¿no?, a esta lista que hemos mencionado. Aquí está la paciencia, ¿no? La paciencia de los santos. Y agrega los que guardan los mandamientos de Dios. Sin lugar a dudas, Jesús es el ejemplo más máximo que encontramos en la Biblia de mansedumbre, pero la lección nos habla de otro personaje clave en un periodo sumamente difícil del pueblo de Israel. Entramos en el Antiguo Testamento, como es Ezequiel. ¿Qué podemos decir al respecto de la vida, la situación que vivió y lo que dejó para el pueblo y lo que puede dejar para nosotros hoy? Claro. Híjole, el caso de Ezequiel, como también el caso de Moisés y el de José, que también lo presenta, pero el de Ezequiel me parece una narración trágica, ¿no? O sea, le fue quitada, como lo dice allí el texto, el deleite de sus ojos. El deleite de sus ojos. Y se le recomienda, se le hace la recomendación de que no haga duelo, ¿no? Y es una manera de que Dios quería construir algo interesante en Ezequiel. Aquí la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros que quería, ¿no? Sí, de qué quería construir Dios en la mentalidad de Ezequiel y qué es lo que quería transmitir al pueblo también. Claro. Y eso es lo curioso, ¿no? Cuando te das cuenta que el Señor iba a utilizar el proceso de Ezequiel para darle un mensaje al pueblo. Entonces, obviamente que Ezequiel pues fue llamado por Dios, fue escogido por Dios. Él decidió servirle, él decidió hacer esa función, pero llega el momento en que el siervo pues dice, ¿por qué yo ser el ejemplo? ¿no? Pero Dios lo estaba usando como un ejemplo para su pueblo, para darle un mensaje, para que conocieran precisamente esa misericordia, esa gracia, para que conocieran el amor de Dios. Y curioso, las circunstancias que vivimos a través del crisol muchas veces son usadas para dar un mensaje. Claro. Fíjate que dijiste algo, pastor, hace un momento que es básico para entender esto, y es el hecho de que la humildad, la mansedumbre no son cuestiones intrínsecas al ser humano, sino que tenemos que trabajarlas. Y son producidas por Dios. Sí, son producidas por Dios. Solamente se perfeccionan en Dios. Y el otro ejemplo que les decía, ¿cuántas vicisitudes no enfrentó Moisés, no? Claro. El pueblo era muy problemático, y también nos presenta ahí que él sufrió crítica, sufrió muchos enojos, ¿no? En general, y José también, injurias, falsedades, incluso fue encarcelado. Y si ellos no hubiesen desarrollado ese nivel de carácter que tiene que ver con la mansedumbre y con el ejemplo que Dios en ese momento les daba, no hubiesen pasado las pruebas, ¿no? Fíjate que me quedé pensando en lo que mencionaste, pastor. Vaya ejemplo pedagógico que Dios utilizó a través del profeta Ezequiel. Sí, o sea, y como tú bien mencionaste, ¿no? O sea, todos, absolutamente todos aquellos que creemos en Dios, en algún momento vamos a ser el instrumento pedagógico de Dios en situaciones, para otras personas, cómo enfrentar situaciones difíciles. Sí, claro, primero para ti mismo, claro, ¿no? Para un aprendizaje particular, personal, familiar. Y crecimiento. Y crecimiento, pero después también para que otros vean en ti, ¿no? Incluso de los pedazos rotos de nosotros, ¿verdad? Incluso de ahí puede haber una enseñanza. Wow. ¿Cómo la mansedumbre entonces podría ser un camino hacia la gracia divina en medio del crisol? O sea, recordando un poquito, Francisco, mencionabas Moisés, pero Moisés tuvo que enfrentar experiencias como la que vio con su hermana María, con Coré, sus seguidores, y por supuesto luego con el mismo pueblo de Israel. ¿Cómo la mansedumbre podría ser un camino hacia la gracia divina en medio del crisol?
pues tiene que ver con mostrar la gracia, ¿no? Y Moisés lo hizo a través de la intercesión. Muchas veces se presentó la oportunidad de dejar el proyecto que Dios le había encomendado, pero un momento particularmente vital de esto que estamos platicando es cuando Dios incluso le ofrece, ¿no? Que ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de este pueblo, lo voy a destruir. Vamos a traer a otro. Sí, ¿no? Yo te llevo a otro lado. Sí. Exacto. Y podríamos pensar es que Moisés dijo que no porque se sentía protegido pues por la fuerza humana, o diríamos ahora el capital humano, pero no fue así. Y tal vez creo que, pastor, todos pensaríamos de la forma en la que leemos por primera vez, ¿no? Sí, Moisés deja ese pueblo y elige a otro, ¿no? Sería lo más común, lo más lógico, pero no. Sí, es decir, le ofrece quitarle en medio del pueblo, pero luego le dice también, muy tentador, o sea, no te preocupes de ti, puedo hacer otra serie de generaciones, ¿no? Y Moisés contesta estoico, ¿no? Dice, no, Señor, y empieza a interceder por el pueblo. Entonces ahí hay una manifestación de la gracia. Y es curioso cómo la gracia se ve en Moisés, ¿no? Se esperaría que la gracia viene de Dios, ¿no? Pero en esa metáfora, en ese ejemplo, pues encontramos al siervo, al profeta, al líder, siendo el que ofrece la gracia. Claro. Entonces, encontramos a un Moisés que ha sido impactado por el amor de Dios, que ha logrado un cambio en su corazón, de tal forma que muestra la gracia y que dice, vamos a darle una oportunidad. Y que otra cosa, que no hay mejor momento cuando la gracia brilla que cuando las personas no la merecemos. Claro. Cuando no la merecemos, ahí es cuando la gracia, tú la dimensionas. Yo iba a preguntar, ¿cómo es que Moisés aprendió acerca de esto de la gracia, ¿no? Pero lo mencionabas bien, pastor, o sea, vivió un largo proceso. ¿Cuántos crisoles había pasado, no? Él mismo, son formativos. Él mismo experimentó la gracia de Dios al hecho de asesinar y cómo ver que Dios, a pesar de eso, lo había perdonado y luego lo había buscado para elegirlo. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Perdóname que no deje pasar esta oportunidad, pero este es un mensaje maravilloso, ¿no? En el que todos los que de pronto vivimos un crisol en el que estamos batallando y luchando y a lo mejor nos hemos equivocado incluso, pero nos damos cuenta que el Señor tiene segundas oportunidades, que el Señor extiende su mano, y no solamente en su bondad divina, sino también en la bondad humana de alguien que ha sido transformado. Qué maravilloso, ¿no? Sentir que aunque tú te hayas equivocado, tienes una oportunidad. La posibilidad de reivindicarte. Claro. Recibes de gracias, entonces das de gracias. ¿no? Que es un concepto muy claro en el Antiguo Testamento y que Pablo lo trae luego a colación en sus escritos. Ahora, pareciera que nos desviamos del tema, pero ¿por qué sucede esto? Claro. Pues por la vida transformada a través del crisol y de las experiencias. Que los crisoles, y aquí hay un punto central, no de esta lección, sino de todo el folleto, es decir, que los crisoles son formativos. Claro. Claves en la vida de nosotros como cristianos. Bueno, mansedumbre, gracia divina, ya hemos hablado un poco, están asociados, pero amor es otro de los temas que aborda esta lección. Otro concepto que parece estar asociado con los dos anteriores en medio del crisol humano. ¿Qué podemos decir al respecto del amor hacia nuestros enemigos? Esta parte es importante, hay que resaltarla porque generalmente el amor lo asociamos, bueno, con el sentimiento de aprecio, gusto, querer hacia las personas que mejor nos caen o en algunas veces hasta las personas que nos gustan, ¿no? Bueno, pero no, aquí es el amor hacia los enemigos, específicamente cuando estos son los que nos han orillado al crisol. Otro posible pensamiento contrario a lo que comúnmente podríamos pensar, ¿no? Pues, si me la hace, me la paga. Claro. Y es como que una muestra de dominio. Yo tengo dignidad y por lo tanto no tengo por qué soportar eso. Sin embargo, Dios cambia, como suele hacerlo, radicalmente los conceptos. Entonces dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sí. Pero yo te digo, ama a tu enemigo
y bendice a los que te maldicen. Y luego hay una serie de contrastes, dice amar al enemigo, bendecir al que te maldice, haz bien al que aborrece, ora por los que te ultrajan. Y tú dices, wow, te explota la cabeza porque humanamente esto es incongruente. Sin embargo, el nivel de amor que Dios quiere es este. Y vale la pena decir que entonces aquí es otra confirmación de que el amor no es un sentimiento, sino es una decisión elaborada en principios. Sí, yo creo que estamos hablando de un mensaje que no es popular. Sí. O sea, de algo que difícilmente se puede entender en algunos contextos, en algunos círculos. Y que a veces a nosotros se nos complica practicar, ¿no? Llevarlo a la realidad. Porque pues con quien nos trata bien nos llevamos bien, pero con quien de pronto en algún momento nos produce un dolor o nos lastima con alguna opinión, con algún comentario, con algún daño, ahí sí como que el amor ya no funciona igual, ¿no? Claro. Y realmente, como Jesús en algún momento dijo, ustedes van a ser mis discípulos verdaderos si hacen lo que yo les mando, ¿no? Pero realmente el término del amor es el elemento con el cual puedes evaluar realmente si tú estás transformado, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de amar a los que te hacen daño, entonces quiere decir que tienes el certificado el diploma, ya te graduaste. Pero mientras batallas con eso, pues estás en la universidad todavía. Viene a mi cabeza esa última expresión que Jesús evocó estando en la cruz, ¿no? Cuando perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, esa es la graduación del doctorado, yo creo ya, ¿no? Sí. O sea, y qué importante es aterrizarlo bien práctico en nuestra vida cotidiana, porque nosotros podríamos estar hablando de estas premisas y de estas ideas, pero podríamos caer en el error de no practicarlo. Entonces creo yo que vale la pena decir, tanto entre nosotros como a los que nos escuchan, es el momento, siento yo, de empezar a hacer una introspección y explorar dentro de nosotros, de nuestro sistema de emociones y nuestro pensamiento, por quién experimentamos sentimientos negativos, es decir, quién me cae mal, ¿no? Eso es muy típico, quién me cae mal, a quién no ha alcanzado a perdonar, y reflexionar sobre eso y empezar a corregir, porque esto no sirve de nada si no llevamos a la acción. Entonces tenemos que buscar el amor perfecto, ese amor ágape que nos tiene que mover a, vamos a hacer conciencia y si es necesario hacer una lista de las personas que tal vez no son de mi, no las tengo entre mis amigos y batallo para convivir con ellos, pero es necesario comenzar a hacer esta transformación. Fíjate, si no, no sirve de nada esto. Lo que estás diciendo es interesante porque creo yo que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido una mala experiencia con uno o con varios. Y les hemos agarrado tal vez odio. Yo hablo por mí, me ha pasado. Incluso hay personas que saben y conocen que han habido personas cercanas o lejanas que a mí me caen mal. Yo no, ¿verdad? No, tú no. Es lo que iba a preguntar, ¿no? Y han venido y me dicen, oye, lo tienes ahí ahora cerca, ¿por qué no le haces daño? Aguas, pastor. Y digo, todo este aprendizaje que uno va teniendo en la vida. Sí, pues quizá esa historia que tú mencionas es comparada con la oportunidad que tuvo José, ¿no? Con sus hermanos cuando regresaron a pedirle alimento. Ahí los tenía. Claro. Y la historia parece como que va a tomar venganza, ¿no? Sí. Pero pues él nada más estaba haciendo una prueba, ¿no? Él nada más quería darse cuenta realmente si sus hermanos también ya habían experimentado un cambio, ¿no? Entonces, me llama la atención lo que tú dices acerca de los sentimientos. La lección mencionaba algo de los sentimientos. Y dice que si bien es cierto, a veces nosotros a nuestros enemigos no podemos tenerle el mismo aprecio, la misma pasión como se la tienes tú a un amigo, a alguien que te trata bien. Sí. Pero aquí la diferencia es el trato, ¿sí? Es decir, ¿cómo vas a tratar a una persona que te hizo daño? No necesariamente tienes que amarla, abrazarla, o más bien abrazarla, amarla sí, ¿verdad? Sí. Ahí me equivoqué. Pero lo importante es que tú no reacciones contra ella. Y eso es la mansedumbre, como comenzamos describiendo, ¿no? Sí. Que a pesar de que te lastimó, a pesar de que te hizo daño, tú no vas a reaccionar. Y es muy probable que aquí nosotros tengamos que entender, ¿no? Que cuando tenemos oportunidad de cobrar venganza,
Digámoslo. Sí, y la venganza puede ser de muchas formas, de muchas maneras, desde dar una opinión de esa persona negativa a alguien que le va a afectar, como si fuéramos príncipes de naciones donde tomamos una decisión y en ese momento está saliendo una bomba contra otro país, ¿verdad? Claro. Si nosotros tuviéramos ese poder, a lo mejor también provocaríamos ese tipo de guerras. Yo creo que el énfasis de la lección en cuanto al tema del amor es que este es un concepto relacionado, clave en medio de los crisoles que vivimos y que, como se ha mencionado, va a demostrar quién de nosotros en realidad está siendo purificado por el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Porque si nosotros tenemos algún enemigo y alguien viene y dice, hey, tienes la oportunidad para hacerle algo, y tú dices, no, es porque has entendido que la justicia viene de Dios y habrá su tiempo y su espacio en el que Dios va a actuar. Me acuerdo cuando David tenía en la cueva a Saúl, ¿verdad? Saúl, sí. Que le cortó ahí un pedazo para comprobar para que sí lo tuvo en sus manos. Sí. Imagínate, wow. Yo esperaría que quizá muchas personas han actuado así conmigo, ¿no? Que me han tenido en sus manos y me han perdonado. Ahí con sí. Pero esto me hace pensar en que pues yo también debo practicar eso, como tú decías. Yeah. Quiero leer textualmente una frase que subrayé. Dice, aquellos que quieren ser perfectos como Dios es perfecto, deben mostrar amor por sus enemigos como Dios mostró amor por los suyos. Yeah. ¿Sí? Así como Jesús lo hizo, así como Dios lo ha hecho, debemos nosotros mostrarlo. Y es la prueba realmente. No solo orar. Sí, no, exactamente. Termino. Ser perfectos a los ojos de Dios es amar al adversario. Wow. Y esto requiere ser manso de corazón. Yeah. Algo que solo Dios puede darnos. Creo que ahí. ¿Sí? Eso nos ha desbaratado a todos, ¿no? Sí. O sea, queremos saber si realmente amamos a Dios y somos perfectos delante de Él. Amen a sus enemigos. Al fin y al cabo, el crisol es una buena prueba, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿sí tenemos enemigos, verdad? Pues yo creo que sí. ¿Sí tenemos enemigos? Yo creo que no, pero... Wow. O sea, porque la pregunta sería, yo quisiera pensar, yo tengo a Tavish en una buena impresión. Y a veces pensamos que las buenas personas no tienen enemigos. Pero en algún momento... A veces uno no lo sabe, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, y a veces podemos decir, no, pues yo no tengo enemigos. Pero no sabemos quién está hablando mal. Decimos a veces, yo no le hago mal a nadie, así que no tengo enemigos. Eso pensamos, ¿verdad? Y somos irresponsables, tal vez algunas acciones que... Y la verdad, pues tristemente a veces, como dijo alguien por ahí, dormimos con el enemigo, ¿verdad? Tratamos a los que están con nosotros como si fueran enemigos. Sí. Wow. Y eso es difícil. Un día me dijo una hermana, un hermano más bien, pastor, yo me llevo bien con todos, dice, con todos me llevo bien, les hago el bien. Con el único que no puedo llevarme bien es con mi esposo, dice. Wow. Qué tremendo, ¿no? Es una realidad de la actualidad, ¿no? Los problemas en el matrimonio, las dificultades. A veces somos muy buenos allá afuera, pero en las relaciones interpersonales de nuestro hogar es donde batallamos. Y pues bueno, este es un mensaje en el cual nos puede inspirar a decir, ok, necesito recorrer la otra milla, ¿no? Exacto. Bueno, pues esta lección nos ha hecho repasar algunos conceptos que, aunque básicos, tienen su complejidad dentro del tema que es los crisoles, pero hay otro tema que aborda como es el silencio, que ya se ha mencionado de manera muy discreta, otro concepto que parece ser clave dentro de la mansedumbre, el silencio. Que al actuar y cito textualmente una partecita de la lección, y que al actuar en silencio ante el sufrimiento injusto es un testimonio mayor de la gloria de Dios. Okay. ¿Qué piensan de esto? El silencio como testimonio de la gloria de Dios reflejado en nuestras vidas, por supuesto. Dice Cristo de sí mismo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ajá. Pero luego nos da otra enseñanza. Dice, y obtendréis tranquilidad o paz a tu alma, ¿no? Entonces, esto está como que en dos dimensiones. Lo primero te da el consejo, tienes que aprender de mí, que soy manso y humilde,
pero también es para tu beneficio. Es para tu beneficio porque verás que si lo haces y practicas esto, vas a vivir con mayor paz, ¿no? Y aquí recuerdo un proverbio chino, me parece, que dice que aquel que te hace enojar te domina de alguna manera, ¿no? Entonces, esto también se conecta con la sanidad mental, la paz que debemos de experimentar, y Dios lo dice tajantemente, ¿no? Y luego esto nos lleva a pensar en que el primero que nos puso el ejemplo de ese silencio, perdón, fue Jesús, ¿no? Sí. Fue Jesús el máximo ejemplo, pastor, como siempre, ¿no? No, yo creo que el punto que estaba tratando... Ya me aliviané. No, Gracias, producción, por... Sí. El silencio elocuente, iba a decir, fue Jesús cuando cayó, a pesar de todas las mentiras que se estaban diciendo en su juicio y de lo injusto, porque hay muchos estudios sobre eso, lo injusto, tremendamente injusto que fue todo el proceso de judicial. Claro. Y cayó. Sí, yo pienso que aquí hay un elemento cuando hablamos del silencio, ¿no? En el contexto espiritual, la mansedumbre nos invita a guardar silencio, ¿no? A no defendernos, a no ir a la venganza. A dar el paso equivocado. Sí, exactamente. A ser muy asertivos quizá. Pero en el contexto psicológico, cuando hablamos de salud mental, tú mencionaste algo, quizá no debemos confundir ese silencio, ¿no? A veces el diálogo, la conversación es importante y es clarificante en la vida de la persona, porque cuando los crisoles de las personas son repetitivos y comienzan a dañar la salud mental y la paz de una persona, en el contexto psicológico ahí el silencio no es lo más recomendado, ¿verdad? Y lo más recomendado es expresar y decir, esto no me agrada, sin agredir, ¿verdad? Esto no me agrada y quizás no es lo que me conviene. Es que por un lado está la conversación sana y madura, ¿no? Que es recomendado hacerlo, ¿no? Y por otro lado está regresar a ofender. Claro. ¿Me ofendiste? Regreso a ofenderte. Exactamente. Que son dos cosas, bien lo dices, que son diferentes, ¿no? Chicos, yo sé que está muy rica la conversación. Y quise decir que era un tema nada más así, a lo mejor para otra hora. Destellante, ¿no? Pero es que el tiempo nos está comiendo y tenemos que llegar a las conclusiones. Correcto. Pero no voy a dejar que den sus conclusiones, sino en base a esta cita que encontramos en la lección que dice, la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos de debilidad, a menudo son las manifestaciones más poderosas de un alma firmemente arraigada en la roca. Quiero sus conclusiones de esta cita y en general. Primero, pastor. Bueno, pues aquel que tiene la mansedumbre es porque la ha recibido del cielo. Aquel que puede quedar callado es porque es manso, porque tiene paciencia. Y solo a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas podemos tener una mente estratégica ante las dificultades que enfrentamos. La aparente debilidad se transforma en la mayor fortaleza del cristiano cuando aprende a tener a Cristo en su corazón y poder responder asertivamente. Ok, muy bien. Francisco. Yo lo veo así. Tenemos la arrogancia y la agresividad por un lado, la mansedumbre y la templanza por el otro. En la arrogancia y la agresividad falta algo en el corazón. Cuando hay mansedumbre y templanza, sobra algo en el corazón. Y ahí es donde está esa roca sólida que te educa, te enseña y te pone el ejemplo de lo que tiene que ser esa acción de conversión. Y dice el salmista, Salmo 62, Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, no me resbalará. Entonces, con esa certeza obramos aquellos que deseamos manifestar la templanza y la mansedumbre, ¿no? Ya, gracias. Bueno, pues es así como hemos llegado una vez más al final de un repaso de la lección de Escuela Sabática. Así que queremos seguir invitando a todos los que nos miran a través de este canal que vayan y estudien la lección de Escuela Sabática, el final de ella, y que continúen acompañándonos. Y que la compartan también. Que la compartan también, por supuesto. Así que gracias. Esto ha sido Escuela Sabática Hope Live. Bendiciones.